Ahora, Cristian Balbo para presentar a Paula Oliveto. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal, Pablo, equipo? Y estamos, como bien decís, con la legisladora de la coalición cívica, Paula Oliveto, con un tema que fue tapa en los matutinos de hoy, lo que tiene que ver con las mafias en la aduana y el contrabando. ¿Por dónde abordar esta problemática para bucear y para que la audiencia comprenda, legisladora? Bueno, como la aduana fue cooptada por intereses que responden a la asociación ilícita, a lo peor de los grupos delictivos de la Argentina. Y en lo que se prueba en esta causa que llevó el juez Aginsky es la relación entre funcionarios de la aduana y empresarios que querían usar a la aduana para intereses oscuros, ¿no? Es importante lo que se desprende de las escuchas, y exactamente son los mismos en su relación que se investigaron cuando el hijo trabajó la denuncia de la aduana, ¿no? A partir de la responsabilidad que fue exculpado de Gómez Centurión. Hola, Paula, Paulo Vilouta y todo el equipo por aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Paulo? Bien, un gusto saludarte. ¿Pensabas que lo de la aduana era tan complejo? Porque uno ve que donde se posa la mano hay corrupción. Servicio penitenciario, fuerzas de seguridad, AFIP, todo lo que ha pasado a lo largo de este tiempo, la falta de controles, y uno siempre apuntaba hacia los puertos de la Argentina y por supuesto también a la aduana. ¿Pensabas que era tan complejo este sistema de corrupción que ya tiene la figura de la asociación ilícita porque habla de una organización delictiva? La verdad que no, y sobre todo la interrelación, ¿no?, entre funcionarios públicos con las mafias más enquistadas de la Argentina. El contrabando, la trata, la droga, la CIDE. Es terrible. Cuando uno ve a determinados personajes, te das cuenta que era una asociación ilícita en sí misma, donde cada uno tenía un rol. Y donde el rol del control que debía ejercer la aduana por sus competencias se encontraba diluida porque quedaba al servicio de una asociación ilícita que se servía de ella para enriquecerse. Hay muchos jefes aduaneros que no retiran su salario. Claro, porque que no necesitan su sueldo para vivir. Les resulta algo como ínfimo, no es necesario, como cualquiera que vive de un sueldo ante el caudal del dinero que hacen por otro lado. Y si armamos una cadena de responsabilidades en todo esto, ¿a quiénes tenemos que poner? ¿Quién no miraba? ¿Quién no controlaba? ¿Quién miraba para otro lado? ¿Cómo es esto, Paula, en cuanto a las responsabilidades sobre la aduana? Bueno, evidentemente gran parte de las operatorias están hace muchos años, es la misma matriz, cambian los nombres. La tentación que tiene quien puede disponer, por ejemplo, como este caso, $70.000 o 60, no me acuerdo bien en la cifra, 70.000 o 700.000. Sí, 70.000 cada container, Germán, ¿no? Cada container $70.000. Claro. Estamos hablando de cifras multimillonarias. Ahora, si existieran controles dentro de la institución, estas personas que estaban dando alertas de su mal accionar, hubiese salido a la luz. Y de alguna manera la situación de estas escuchas y la no mención, por lo menos prima facie en esta causa, de Centurión y sus allegados, lo que te demuestra también es que él fue parte de una operación de inteligencia de alguna manera para correrlo. Ahora, es importante rescatar la aduana por el rol institucional que tiene, y además se lo merecen los miles de trabajadores de aduana que están a lo largo del país queriendo hacer las cosas correctamente, cuando ven que muchos de sus jefes que han sido promovidos durante las distintas gestiones fueron parte de una organización delictiva, ¿no? ¿Y el poder político qué rol tiene en todo esto, Paula? Y bueno, un rol importante. Algunos por acción, porque los han designado, porque los han promovido. La interacción CIDE y Echegaray, Lambiris, también fue muy importante en la década pasada, y tiene que ver con el contrabando, por ejemplo, en Ezeiza y en algunos de los que se está investigando y en algunos de los depósitos fiscales
Y la otra tiene que ver con que, evidentemente, las otras instituciones de control, cuando ven que hay funcionarios enriquecidos, cuando ven que hay importaciones de empresas de fantasías, donde un montón de personajes nos pueden explicar de qué viven, donde el contrabando está desbandado y no hay frenos ni contrapesos, te das cuenta que existe una connivencia entre la política y el delito que está enquistada en la Argentina hace muchos años y que evidentemente que cualquier persona que quiera romper con eso, en algunos casos se lo desplaza a través de operaciones de inteligencia, en otras se le arman causas penales y en otras, por supuesto, vienen las amenazas como hemos recibido muchos de nosotros cuando nos metimos en el tema aduana. Paula, te saluda Luciana Arias. ¿Cómo podés describir o ¿Qué tal, Luciana? qué podés agregarnos respecto de la relación entre Barreiro Laborda, hoy detenido, y Gómez Centurión? Digo, ¿por qué confió en él? ¿Cómo era ese vínculo? ¿Qué podés contarnos sobre eso? Eso lo tiene que explicar él, porque es parte de lo que no se entiende. Porque un funcionario honesto se termina relacionando, aunque es muy poquito el tiempo de relación, con un personaje tan oscuro, con antecedentes tan controvertidos como el Cookie Barreiro Laborda. Ahora, de la cantidad de escuchas que hay en la causa y de la cantidad de imputados que tiene esta organización ilícita, la responsabilidad de Centurión no surge. De alguna manera nos da tranquilidad esta situación, porque si este grupo ha sido escuchado durante tanto tiempo y ni siquiera está imputado en la causa Centurión y su entorno más cercano, es que se lo ha investigado lo suficiente y no ha llegado a su responsabilidad penal. Después, él tendrá que explicar qué pasó con su rol de conducción de la aduana, con su situación personal, que se llevó a rodear con una persona tan controvertida como Cookie Barreiro Laborda. Pero esa explicación la tiene que dar él, no la podemos hacer nosotros. Hasta lo que nosotros estamos defendiendo un proceso en la aduana que tiene que ver con que una persona por primera vez en los últimos años decidió desarticular 3 cajas que para nosotros es importante. Las de los depósitos fiscales, las de las declaraciones juradas de importación, que generó un fraude al Estado argentino de más de 14.000 millones de dólares. Sí. Y lo que tenía que ver con los couriers de Ezeiza y la situación en Ezeiza. Sí, todas muy graves. Pero digo, para entender, aquellos que a lo mejor, digamos, no tenemos acceso directo a ese tipo de vínculos y cómo se maneja internamente. Cuando se habla de que era el informante de Gómez Centurión, ¿a qué se está haciendo referencia, Paula? A que una persona se le presentó a Gómez Centurión, él en la causa refiere quién se lo presentó y empezó a decirle y a acreditarle a algunas personas de la aduana de carrera, sí, que eran parte de una asociación delictiva. Y así, con el tráfico de información, empezó a tener una relación que duró muy poco tiempo. Él refiere que se vieron muy poquitas veces y solo para este tipo de información que Barreiro Laborda le aportaría. Y entonces, Paula, soy Mariana Contartesi, ¿cómo te va? ¿Significa que Gómez Centurión termina confiando en alguien que era dentro del delito en la aduana? ¿Era el Lion King, como él se hacía llamar? Ah, sí, porque se hacía llamar el Lion King. Bueno, eso se lo tienen que preguntar a Centurión. Para mí es una debilidad de su carácter. A ver, no se tendría nunca que haber relacionado... Claro, no se tendría nunca que haber relacionado con una persona tan controvertida. Ahora, la realidad es que la tentación de que te den información, sí, sobre una organización delictiva que está dentro de la organización de la organización estatal que vos dirigís es grande. Imagínate la cantidad de gente que me viene a ver a mí, sí, o a la doctora Carrió, que dice que tiene información y que yo se la tomo y la investigo a partir de que esa persona me la da. Sí. El riesgo es grande. Después tendrás que aprender a tamizar, ver, determinar. Ahora, lo que queda claro de las escuchas de que un funcionario ha sido seguido, investigado, es que, y además la forma en que se le hizo la denuncia a Gómez Centurión, es que él estaba dentro de una operación de inteligencia. Ahora, su vínculo, sí, con Barreiro Laborda es lo que él tiene que explicar públicamente. Después, apelando a tus conocimientos y para entender el entramado,
¿Qué rol jugaba el ex jefe de la aduana, Edgardo Paolucci? Porque él está detenido, pero él era un hombre de carrera también dentro de la aduana, que fue sobreviviendo cada gobierno y ascendiendo hasta ser el titular de aduanas. Nosotros hemos referido en la presentación que hemos hecho, ¿se acuerdan? Ante el juez Lijo, el rol de Paolucci, tanto en algunos depósitos fiscales, donde él de alguna manera asesoraba desde la aduana a los empresarios que querían instalar un depósito o hacer modificaciones en su composición accionaria, lo que es una irregularidad absoluta, y también hemos expresado su vínculo con Damián Sierra, esa persona del servicio de inteligencia que ayudó a salir del país Estiuso y que tenía amplia ascendencia en la aduana de Echegaray y que de alguna manera manejaba el puerto de Buenos Aires y el aeropuerto de Ezeiza. Claro, y del mono Minichelli entonces, porque estamos hablando del cuñado de Devido. ¿Cómo queda esa situación entonces? Porque hoy está prófugo y a nadie se le está moviendo un pelo con esta situación. Hay 4 prófugos por esta mega causa. Las escuchas lo comprometen. A Minichelli es uno de los que hablan en las largas grabaciones. Y la realidad es que Minichelli es un lobista. El mismo rol ocupó cuando era el intermediario con Jaime, ¿se acuerdan del Ministerio de Planificación, en la Secretaría de Transporte? Era el que acercaba los negocios, es un lobista. Ahora, ¿cómo puede ser una persona así siga libre, no? ¿Hacia dónde va esta causa según tu opinión, Paula? Más allá que por supuesto hay prófugos, pero también hay detenidos. ¿Cómo ves esto? Y bueno, ahora los tendrán que indagar en virtud de la documentación y de las grabaciones que hay en la causa y para mí es el inicio de una investigación profunda. Nosotros estamos ampliando en el tema de aduana en los próximos días, no llegamos a procesar la documentación. Es mucho el volumen. Es mucho Pero bueno, bien, el volumen de documentación que estamos analizando. Ahora, si logramos contribuir en que la aduana se termine purificando y que cumpla el rol institucional y que los malos elementos sean apartados, que sean juzgados, que sean detenidos. Convengamos que esta mafia está hace muchos años, cambian los gobiernos y sigue, porque la matriz de corrupción encaja en los distintos proyectos políticos. En vez de escindirlos, de sacarlos, termina habiendo connivencia. Cuando alguien rompe ese circuito de connivencia, bueno, pasa lo que pasó con Centurión. Más allá de las personas, se llame Centurión, X, no nos importa, lo importante, la Argentina, es cambiar la aduana para que el cambio sea efectivo. No puede ser que nuestro país sea un colador y el perjuicio no solo económico sino social que eso nos trae. Así que hay que ampliar, hay que ser muy valientes porque estas mafias es transversal a los partidos políticos, a los empresarios, a los aspectos más corporativos de nuestra sociedad, pero es importante que se sepa y que finalmente pueda haber un cambio en esa institución tan importante. Te quiero preguntar por la doctora Carrió, porque reaparece en lo que es la vuelta o la refundación de Cambiemos o relanzamiento, esa es la palabra justa, después de su problema de salud. ¿Cómo está ella? ¿Está trabajando? Más allá que tuvo un protagonismo importantísimo en el caso de Gil Carbó en las últimas horas en el cambio que hubo de la concepción y del intento de llevarla a juicio político. ¿Cómo está ella? Bueno, ayer estuve trabajando todo el día con ella. Ella está muy atenta, lo que no se está exponiendo a mucha gente porque eso de alguna manera atenta contra su recuperación. Está haciendo un esfuerzo muy grande para ir mañana a la presentación de Cambiemos porque es importante el gesto político, pero desde su salud sería la primera vez después de la operación que va a un evento masivo. Está tratando de dejar de fumar, está caminando mucho y la verdad es que se asustó y es importante que ella se mire un poco.
deje de estar tan atenta a lo que pasa, a lo que le pasa a los otros y empiece a verse a sí misma porque ha puesto el cuerpo y hoy lo siente. Y en este contexto, Paula, ¿crees que podría llegar a querer pelear el año que viene? Y en tal caso, ¿por qué zona, no? ¿Por qué distrito? Eso lo va a decidir ella, lo va a charlar con el presidente Macri. No lo sé. Entiendo que para la Argentina ella tiene un rol muy importante. ¿Y la ves con ganas? Fíjate el contrapeso que hace. No, con ganas no, pero ella tiene más responsabilidad política que ganas. A ella los cargos mucho no le interesa. A ella lo que la lleva es la responsabilidad política. Vos fijate el rol en la ley del Ministerio Público Fiscal. Alguien tenía que decir que esa ley era de dudosa constitucionalidad y además que se avanzaba hacia competencias del Ministerio Público Fiscal, hacia la independencia del Ministerio Público Fiscal. Y lo hizo no desde una especulación política, sino de su historia como jurista. No, bueno, ahí creo Paula que también ella contribuye mucho a la Argentina. Sí, pero ahí también evidentemente Carrió sabe leer política y estuvo más astuta porque entre otras cosas el tema es que el proceso era más largo, sino porque buscar que Gils Carbó salga de acá un año con el tema de que se podía judicializar y hacer toda la reestructuración, que también era un mamarracho jurídico, era toda una historia. Más vale ir por el camino principal, que es el juicio político, que es lo que ella está planteando. Pero además, sí, lo hemos charlado en el programa de ustedes. Sí. Nosotros hemos trabajado en el juicio político y Lita lo ha presentado hace 6 meses. Sí. Y donde los incumplimientos de Gils Carbó son evidentes. Pero en esto no se kirchnerizó, pero en esto que había declaraciones también de Margarita al respecto, ¿no se kirchnerizó al final el macrismo? ¿Hace las mismas prácticas políticas que el kirchnerismo para sacar a uno o a otro o para manejar la situación política? Mira, el atajo, la tentación del atajo tiene que ver con la condición humana, ¿no? A veces el atajo gusta. Ahora, cuando hay principios constitucionales que tenés que defender, el atajo no es el método correcto. Lo cierto es que la política habla, pero que la única que presentó el juicio político, Alejandra Gils Carbó, fue Elisa Carrió. Y la única, y su partido, que no votó la designación de Alejandra Gils Carbó fue la coalición cívica. La coherencia es importante en esto. Entonces, si nosotros hemos tenido coherencia en lo que tenía que ver con que ella no tenía los atributos para ser fiscal general, y lo hemos planteado en su momento, es importante la coherencia para decir que se la destituya por incumplimiento de sus deberes de funcionaria, por su mal desempeño, en vez de buscar atajos que de alguna manera después iban a tener un correlato en la justicia que iba a terminar fortaleciendo a Gils Carbó y debilitando al presidente Macri, porque no hay que olvidar que la jueza Hayton de Nolasco hace un tiempo en una entrevista dijo que a Gils Carbó había que removerla mediante el juicio político. Exacto. Entonces, uno tiene que leer la política y en el caso de ella, su rol como jurista contribuye al análisis de manera más profunda. Bueno, Paula, muchas gracias. Y entonces confirmás que va a estar en el lanzamiento de Cambiemos. Dijiste, está intentando dejar el cigarrillo. Qué palabra brava, intentando, pero qué difícil dejarlo también, ¿no? Así que ojalá que pronto lo pueda dejar. El esfuerzo vale. Vale. Chao, Paula, un beso grande, hasta pronto, ¿eh? Un beso grande, muchas gracias. Hasta pronto.